Mensajes positivos. El reino de Dios. Hoy, las lecturas de la misa nos van a hacer reflexionar sobre el reino de Dios. La primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 7 y versículo 10, nos habla de cuando los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David para nombrarlo rey de todo Israel. Había una división muy grande entre las tribus del sur, sobre todo la tribu de Judá, sobre la que David ya reinaba desde hacía 7 años tras la muerte de Saúl, y las tribus del norte, sobre todo los benjaminitas, que gracias a Saúl habían sido la tribu dominante. Y ahora a David se le ofrece la posibilidad de reinar sobre todas las tribus. Tras la muerte de Saúl, nombraron rey al hijo que le quedaba, Isbaal, y por años intentó recuperar el control de todo el país, hasta que finalmente fue traicionado por gente de su confianza, lo asesinaron y llevaron la cabeza a David, quien ejecutó a esos asesinos expresando que él no había tenido nada que ver con ese vil complot. En Hebrón, los ancianos de Israel dijeron a David: hueso tuyo y carne suya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Hacen un pacto con él, lo unge como el rey único. Tenía 30 años cuando empezó a reinar en Hebrón y reinó por 40 años. En el Evangelio tomado de Marcos 3, 22, 30, vemos cuando de Jesús se decían que expulsaba a los demonios porque tenía un demonio. Jesús les hace ver lo incoherente de ese argumento, al decirles que cómo Satanás podía expulsar a Satanás. Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Luego habla del pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no tiene perdón. Santo Tomás de Aquino nos aclara que este pecado es todo pecado que pone un obstáculo particularmente grave a la hora de la redención en el alma, es decir, que hace sumamente difícil la conversión al bien o la salida del pecado. Así, ese pecado contra el Espíritu Santo es, primero, lo que nos hace desconfiar de la misericordia de Dios, ya sea la desesperación que excluye la confianza en la misericordia divina, o algo que nos alienta a pecar como la presunción que excluye el temor de la justicia. Segundo, lo que nos hace enemigos de los dones divinos que nos llevan a la conversión, el rechazo de la verdad, que nos lleva a rebatir la verdad para poder pecar con tranquilidad, y la envidia u odio de la gracia, es decir, la envidia de la gracia fraterna o tristeza por la acción de la gracia en los demás y por el crecimiento de la gracia de Dios en el mundo. Y tercero, finalmente, lo que nos impide salir del pecado, es decir, la impenitencia, la negativa a arrepentirnos y a dejar nuestros pecados, la obstinación en el mal, es decir, la reiteración del propósito de seguir pecando. Todo eso es el pecado contra el Espíritu Santo, que otro día aclararemos con más calma. Por lo pronto vamos a reflexionar más sobre el reino de Dios. Como siempre, conviene ir al diccionario, donde encontramos que el reino de Dios significa el reinado de Dios en nuestros corazones. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa la benigna difusión de la gracia. Significa la iglesia como institución divina, donde podemos tener la seguridad de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos, donde Él reinará sin fin. Entonces, más que hablar de reino, tendríamos que hablar del reinado de Dios. Es algo dinámico. Es el espacio donde a Dios se le permite ser Dios. Más que identificarlo con un gobierno o un estado terreno, es más que todo un modo de relacionarnos con Dios. Y también es una esperanza de participar en esa plenitud a la que hacia el final de los tiempos Dios nos invita. Para los judíos, el reino de Dios iba unido a la idea de que Dios iba a restaurar un gran imperio, como el existente en tiempos de David. Las promesas mesiánicas los hacían pensar que de Israel saldría un reino que gobernaría todo el mundo para siempre. Por tanto, la esperanza de Israel no abarcaba solo lo espiritual, sino que abarcaba también el ámbito político. En el cristianismo, en cambio, Jesús aclara que su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y mientras Juan, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios, Mateo, que se dirige principalmente a los judíos, le llama reino de los cielos, intentando librar esa fijación judía
por un reino material y político. Nosotros podemos decir que vivimos el ya, pero todavía no. Jesús inicia su ministerio predicando su cercanía, Marcos 1:15. Después nos dirá que el reino de Dios ya está presente, Lucas 17:20. Jesús reúne en torno de sí a un grupo de apóstoles y discípulos que son el germen y el comienzo del reino, que, sin identificarse con la iglesia, a través de ella es predicado e instaurado en el corazón de los hombres. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de los discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Los invito a que busquen en el Catecismo de la Iglesia Católica de los números 541 al 556 una visión clara de lo que nosotros entendemos por el reino de Dios. Por ahora, quédate con la idea de que el reino empieza para ti, dejando que Dios verdaderamente sea Rey en tu corazón. Mensajes positivos.